Bien, vamos a 1 Samuel capítulo 30. El domingo pasado hemos hablado referente a la preocupación. A la preocupación. Nos preocupamos. El problema no es preocuparte. Tu reacción a la preocupación es prevenir, tomar rienda del asunto. El problema de la preocupación es la predicción. Cuando nos imaginamos ciertos resultados, o ya lo vemos todo negro y ya empezamos a cambiar nuestro estado de ánimo porque estamos prediciendo cosas que no van a acontecer muchas veces. Y es ahí donde empieza a tallar si es pecado en nuestras vidas. La Biblia nos anima a nosotros a tomar el ejemplo de la hormiga. Dice en Proverbios capítulo 6 de poder ver a las hormigas cómo trabajan. No tienen capitán, no tienen alguien que esté detrás de ellos hincándole, pero ellos se organizan y guardan su alimento para prepararse para el invierno. Es algo que usted y yo necesitamos también imitar en nuestras vidas prácticas, tomar prevención. Pero predecir es el problema. Yo quiero llevarte a otro punto. Algo que, si bien la preocupación es un problema de cada ser humano, también está el desaliento, el desánimo. ¿Te has desanimado alguna vez? Si no es así, por favor, necesito nuevamente una charla con usted, para que me ayude. La verdad es que nos desanimamos. Yo quiero leerte una porción de la palabra de Dios. Creo que es un ejemplo muy bueno para ver realmente cómo una persona se puede reponer ante el desánimo. 1 Samuel capítulo 30. El subtítulo puede decir en tu Biblia: David derrota a los amalecitas. En el contexto, el capítulo anterior, usted puede ver que David fue con su ejército. Él tenía 600 hombres valientes con él, que él había tomado. En su gran mayoría eran hombres endeudados, desanimados, desalentados, sin razón para vivir. Y él los convirtió en guerreros. Eran los valientes de David. En ese grupo había 30 hombres quienes estaban cercanos a él. De los 30 había 3 realmente quienes estaban. Y está lindo leer las historias del rey David en sus batallas y ver a sus hombres que peleaban horas y horas y luego de terminar la batalla no podían abrir las manos porque se quedaban impregnadas a la espada. Eran hombres valientes que peleaban con gigantes, ¿sí? Y vencían. En este caso, David tenía un lugar, y podemos llamarlo su fuerte, en una ciudad que se llama Siglag. Ahí vivía con sus 600 hombres y ellos con sus mujeres, con sus niños, con su ganado. Imagínense todos los botines de guerra que había tenido en aquel entonces. Todas las cosas era algo grande. Pero ellos salieron para ir a pelear con los filisteos, no en contra sino a favor. Pero los filisteos conocían la fama de David, si bien lo respetaban, tenían temor de él y no dejaron que peleen con ellos. Entonces ellos fueron, me imagino, un viaje que no habrá sido a la vuelta de la esquina, sino un viaje largo, y regresaron, porque no le dejaron pelear con ellos. Ellos dejaron a su familia, le dieron todas las provisiones necesarias tal vez para que ellos puedan ir tranquilamente a la guerra. Ya tenían el testamento hecho, tal vez muchos de ellos por si acaso no regresaban. Pero así como se fueron, días después regresaron. Bueno, qué lindo, nos peleamos, vamos a llegar a nuestra casa, seguro que ya nuestra esposa ya puso el agua para el mate, el agua caliente para bañarnos, ya está preparando la cena, no sé. Algo así tal vez se imaginaban que iba a estar pasando cuando llegaban a Siglag. Pero qué sorpresa la de ellos al venir a encontrar lo que cuenta la palabra de Dios. Y yo quiero pedirte que me acompañes, por favor, capítulo 30 de 1 Samuel, ¿lo tienen? Y dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalek
habían invadido el Nehuel y a Siglat, ¿sí? Y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado para seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba, ¿qué dice? Quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Y lloraron, dice la palabra de Dios, hasta que le faltaron, ¿qué dice? Las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal y el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de, ¿qué dice? De apedrearlo. ¿A quién? A David. Sus hombres. Sus compañeros de milicia. Sigue diciendo la palabra de Dios. Pues todo el pueblo estaba en, ¿qué dice? Amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, que dice la palabra de Dios, se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a orar y vamos a hablar rápidamente de esto cuando usted y yo nos sentimos desanimados. Padre, te doy gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, por este hermoso grupo de hermanos, amigos, quienes estamos presentes en tu casa, Padre Celestial. Te damos gracias por los hermanos y las hermanas quienes van a ser obedientes al pasar por las aguas del bautismo. Dios, queremos pedirte que en esta mañana tomes control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Tal vez tenemos preocupaciones, tal vez estamos en esta situación desalentados, desanimados. Háblanos, Padre Celestial. Queremos pedirte esto para que tu santo nombre, Señor, sea glorificado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como seres humanos muchas veces, o generalmente, usted y yo nos desanimamos. Nos perdemos el aliento, las ganas de vivir. Pensamos que todo lo que ocurre alrededor no tiene sentido. Las causas, millones. Muchos de ellos tal vez pensamos que en nuestro hogar todo tiene que ser armonía. Todo tiene que ser tal vez gozo. No debe haber lugar para discusiones. No debe haber lugar para pleitos. Que tiene que haber abundancia. Que no debe faltar nada. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que no es así? La primera semana de casado, todo bien, mi amor, ¿cómo estás? Una semana después, tal vez ahí empieza a ver las pequeñas diferencias, los pequeños roces. Un año después, tal vez ya hay golpes. ¿No es así? Muchas veces y pensamos y nos damos cuenta que tal vez no pasa una semana en que no hayas discutido tal vez con tu cónyuge. Y decís, yo no debería haberme casado con él, yo no debería haberme casado con ella. ¿Sí? La esposa reclama atención, el marido reclama respeto. Y muchas cosas realmente de repente te das cuenta de que son factores que te pueden llevar a desilusionarte. Son factores que te pueden llevar a desanimarte. Bueno, no sé si me entienden ustedes, pero en esta iglesia yo sé que no hay ningún matrimonio que discute, son en otros lugares. En otros lugares. Pero que todos acá son perfectos. O tal vez en tu casa hay carencia. Fue una semana trágica, tal vez, no hubo nada. Y estás con lo justo,
y de repente empezás a mirar ahí el vecino y que está haciendo fuego allá afuera, ¿sí? Empezás a sentir el olorcito, pero voy a mirar tu olla y tenés unos porotitos. O tal vez tu última sopita que tenías, tu verdura. Y empezás a maquinar, dar lugar en tu mente. ¿Cómo es posible? Ese incircunciso que no conoce a Dios. Y yo. Tengo esta necesidad. Y ya empezás a mirar que falta pintar la casa, que no tenés el electrodoméstico que te falta, el marido que llega que no está la comida puesta, y hay motivos montones. Y para colmo se enfermó el perro también. Parece todo mal. Y te desanimás. Y decís, ¿para qué vivo? Mejor hubiese sido no nacer. La verdad es que nos animamos. O tal vez tenés todo, está la familia bien, no hay discusiones, está sí querida, sí querido, los chicos respetan a papá, hay abundancia, pero surge un problema, un miembro de la familia está enfermo. No estoy hablando simplemente de una gripe, sino de una enfermedad que tal vez amerita un tratamiento prolongado, visitar a los médicos y decir, ¿por qué Señor a mí? ¿Por qué a mi familia? Yo me recuerdo cuando Abigail se iba a internar por primera vez, Abigail es mi hija más chica, tiene 5 años. Hubo un cambio climático, ¿sí? Cambió, hacía frío, calor, como suele suceder, y se agarró la gripe y resulta ser que como era propensa a ser asmática, empezó a tener ese problema y que ya le llevamos al médico y ya que le faltaba oxígeno en la sangre, internación. Mi esposa no estaba tan bien de salud, en esos años también se fue y se quedó con ella en el hospital. Y yo miraba a los chicos del vecino, mira, descalzos. No están ni siquiera abrigados. Y jugando tranquilamente. ¿Cómo es posible, Señor? Y si daba rienda suelta, buscaba y encontraba motivos por los cuales desanimarme. La verdad es que tenemos motivos para desanimarnos, hay bastantes. Ahora, ¿cuál es mi reacción? ¿O cuál debería ser mi reacción en esto? Este mismo hombre, este varón de Dios que la Biblia habla que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, dice que se angustió mucho. Tenía mucho dolor. El pueblo general, incluyendo él, lloraron, gritaron, hasta que no tenían más fuerzas. Grande era su dolor. Grande era su angustia. Y si faltaba la cereza para la torta, escuchó que sus hombres, a quien él había ayudado, a quien había levantado, a quien le hizo valientes, esos hombres que estaban ahí perseguidos, quienes realmente no tenían razón para vivir, él les animó, hizo de ellos guerreros. Esos mismos hombres estaban murmurando, estaban hablando, vamos a apedrearlo a David, porque por su culpa. Porque si David no nos hubiese dicho, vamos a pelear con los filisteos, nosotros íbamos a la calle y vamos a defender a nuestras familias. Cuando el desánimo viene, realmente produce una ceguera. Te desalentabas, te preguntabas si vale la pena realmente seguir sirviendo a Dios. Porque nadie me mira, nadie me ayuda. Y pensamos que realmente nuestra vida no tiene sentido. ¿Y qué hacemos? Empezamos a tomar decisiones. Yo voy a hacer esto, a partir de ahora ya no hago esto. A partir de ahora ya no voy a ser como antes. Porque nadie se interesa en mí como yo me intereso en los demás. La palabra de Dios, Salmo 42:11, el salmista escribe:
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, la esperanza de un cristiano debe estar en su Dios, no en las circunstancias, no en lo que estás atravesando ahora. Ahora, vale la pena recalcar esto. Hay cosas que tal vez si nosotros ponemos y espera, si usted espera en mí, por ejemplo, usted se puede decepcionar. Yo tengo un gran problema y creo que la mayoría conocen. Me olvido de muchas cosas. Sí. El pastor me prometió y me cumplió. O tal vez usted puede esperar en otra persona, ¿sí?, que no haya cumplido con usted. ¿Sabes qué? Lo más probable es que usted se decepcione de esa persona. Puede decepcionarte. No es como creí que. Pero hay otra cosa que es importante. Son cosas inevitables. Decepciones nos vamos a llevar todo, mucho más cuando esperamos mucho de una persona. Pero déjame decirte esto, el desánimo es por nuestra propia elección. Usted elige estar desanimado. Muchas veces estamos desanimados porque tenemos aún algo guardado dentro de nosotros, que no podemos sacarlo, lo tenemos acá. Y no podemos batallar por mucho tiempo con eso. Entonces, hay que tomar decisiones en nuestras vidas. Ahora, David tomó una decisión muy sabia. Él oyó que los hombres estaban murmurando, querían apedrearlo. Podía hacer dos cosas: lamentarse, seguir lamentándose ahí y dejarse matar, porque en el que trate de huir creo que le van a alcanzar, o hacer lo correcto como hizo él. Fortalecerse en Dios, fortalecerse en Él. ¿Cómo reaccionó David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora, la decepción es inevitable, dijimos. Si nuestras expectativas no se cumplen, nosotros nos decepcionamos. Tal vez no puedes hablar de personas, o tenés una ansiedad grande, o estás esperando algo, tal vez un evento, una meta que estás proyectándote y no se cumple, te decepcionás. ¿Cuántos de los que están aquí han tratado alguna vez ahorrar mucho dinero para hacer algo tal vez importante, ya sea una vacación, porque es importante cuando compartir con una familia, salir de viaje o tal vez comprarse algo, ampliar la casa, no sé, cosas genuinas, ¿sí? Y al darte cuenta que no has podido hacerlo, te desinflaste. Suele suceder. Te pones metas. Para fin de año quiero alcanzar esto. ¿Cuántos se han puesto metas realmente al empezar este año? Y está llegando noviembre y... Uy, Señor, estoy lejos aún de eso. Si usted se deja llevar por eso y no está alcanzándolo, puede producir desánimo en su vida. Hermano, estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos venido en este bendito país con la idea de tener el sueño de poder prosperar económicamente? Pero nos hemos dado cuenta que Dios tenía otros planes. ¿Sí? Hace yo todo lo humanamente posible, pero aún cosas que usted no puede evitar. Te hablo algo, por ejemplo, nosotros que venimos de Paraguay, yo en un principio venía con esta intención, no sabía que una vez un gringo iba a aparecer en mi camino. Pero apareció. Pero ¿cuántos vienen de otros países buscando la posibilidad de ganar dinero, ¿sí? Ahorrar un poco, llevar y tal vez hacerse su casa ya, tal vez darle un mejor estilo de vida a su familia, comprar cosas, pagar cuentas, no sé. Pero él tiene otra cosa.
Si nosotros nos dejamos llevar por esto, capaz nos podríamos desanimar. Tal vez usted tiene pensado hacer un viaje. ¿Te das cuenta que el peso argentino no es más lo que era antes? Dice, ¿cómo hago? Dios, estás en mi contra. Ahora que yo he propuesto hacer algo con mi familia, visitar a mis familiares tal vez, ¿estás haciendo esto? No, mi querido, Dios tiene todo bajo control. Amén. Ahora, nos podemos desalentar, es decepcionar, pero el desaliento realmente es algo opcional que usted y yo podemos controlarlo. Ahora, ¿cómo podemos vencer esto? Primeramente debemos entender lo que hace en nuestras vidas, el desaliento. En primer lugar, divide nuestra atención. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Dios tiene que estar en un lugar, pero cuando nosotros esperamos mucho, ya sea de una persona, o ya sea de una situación económica, o de sea lo que sea, estamos desplazando a Dios y estamos poniendo a esto en primer lugar, pero nos sentimos decepcionados al ver que no es lo que tendría que ser, lo que esperábamos en Él. Y Dios está ahí diciéndote, yo te dije, soy yo. Soy yo. Es en mí quien debes confiar, no en otras personas. Ahora, divide nuestra atención. Ahora, también nos lleva a tener pérdida de confianza. Y esto es algo muy devastador. Cuando realmente vemos que las cosas no salen como anhelamos que salgan, empezamos a buscar culpables. Y empezamos a dejar de confiar en las personas. Dejamos de confiar hasta inclusive de nuestro Dios. Yo llegué a pensar un tiempo en mi vida que Dios no quería nada conmigo. Yo le dije a mi esposa, nunca más voy a congregar en una iglesia. Vos andás y querés, pero yo no. Literalmente, hermanos. Pensé que era así. Porque yo fui a una congregación, buscaba de Dios y te digo que hacía cosas que me decían que debía hacer, pero no. Él tiene algo contra mí. Capaz nunca me va a usar Dios. Y eso me llevó a un desánimo espiritual. A llegar a decir, yo no piso nunca más una iglesia. Pero no sabía lo que Dios tenía preparado. Hermanos, cuán importante es que usted y yo podamos ver esto. Cuando nosotros nos animamos, aún tenemos un espíritu negativo. El espíritu hablando con minúscula, lo que usted es su fuerza interior. Todo lo ve oscuro, todo lo ve negativo. No puede proyectarse adelante. ¿Por qué? Porque está desanimado. Y eso afecta a su vida. ¿Es lo que Dios quiere para usted? No. Y cuando tenemos un espíritu negativo, ¿sí? Un estado de ánimo negativo, empezamos a ver los defectos de todo el mundo. Usted haga la prueba. Cuando mira a una persona, ¿qué ve en esa persona? ¿Todos sus errores, la parte negativa? ¿O empieza a ver, a tener visión de ver realmente lo que Dios puede hacer con esa persona? Yo recuerdo cuando tenía este problema, hablaba con el pastor Jeff le decía, no, él no. ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto y esto. Me decía, tranquilo, papá. Mirá lo que Dios puede hacer. ¿Qué hizo con vos? No mire a la persona por lo que es hoy. Mire lo que Dios puede hacer a esa persona. Mire lo que Dios hizo en su vida. ¿De dónde lo sacó? Lo que sigue haciendo. Cuán importante que usted pueda realmente ver esto. Cuando estamos desanimados, muchas veces tomamos decisiones insensatas. Tomamos decisiones realmente de alejarnos, de dejar a Dios a un lado. Y empezamos a mirar realmente las cosas de afuera, que son lindos, que son bonitos, ellos se divierten, ellos hacen esto. Hermanos, no es así. Mentira del diablo. Siempre tendemos a pensar que el pasto al otro lado de la cerca es más verde, que está mejor. Y no es así. No es así. Debemos alegrarnos y dar gracias a Dios por lo que Dios nos da hoy. Amén. Empieza a tener un espíritu
espíritu realmente positivo para usted. Ver realmente lo que Dios está haciendo en su vida. De dónde lo sacó. Hay tantas cosas que usted puede hacer. Y cuando usted toma esas decisiones insensatas, lo más probable y lo más seguro es que usted empiece a alejarse de Dios. No es que Dios se alejó de usted. Usted se alejó de Dios. Dios sigue estando siempre ahí. ¿Dónde está Dios que no te ve? ¿Dónde está Dios en este momento difícil? Él está ahí. Solamente que está llamando con los ojos cerrados y enfocándote simplemente en la situación que estás viviendo. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 22, versículo 21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y ello te vendrá bien. Estamos angustiados, estamos desanimados, no estamos tranquilos, no existe un cristiano que esté desanimado y pueda decir estoy feliz. No existe tal cosa. El verdadero cristiano es aquel que descansa en Dios, tiene gozo en su corazón a pesar de las circunstancias y puede decir, vuelve ahora en amistad con Él. Dios no es culpable de tu situación. Dios en su amor te dio la libertad de que puedas forjar tu vida según te plazca. Y muchas veces las cosas que nos desaniman son las decisiones erradas que nosotros hemos tomado. No es que Dios te llevó a hacer eso. ¿Cuál es el remedio? Termino con esto. Necesitas tener el punto de vista correcto. ¿Cómo hacemos esto? Nos examinamos y nos preguntamos, sin culpar a nadie más, ¿por qué estoy desalentado? Te examinás y preguntás cuál es la razón, pero no busque culpables. ¿Sí? Segundo, necesitas aprender a fijar tu atención en Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios todopoderoso, ¿sí? Omnipresente. Él no te deja, Él está ahí. Entrega tus fuerzas a Él. Entrega tu desánimo a Él. Piensa en esto, Dios te ama. Y tenerlo por seguro, Dios no quiere que estés en ese lugar donde estás ahora, desanimado, desanimada. El diablo sí. Está ahí en la esquina riéndose realmente de lo que estás viviendo hoy en día. No es la voluntad de Dios. Jamás lo es y jamás lo va a hacer. Usted necesita realmente aprender a depender de Él. Tercero, uno de los problemas es que nos olvidamos que Dios es fiel cuando aún nosotros somos infieles. Dios no cambia. Dios sigue siendo fiel. Recuerda todo lo que Él ha hecho por usted. Cuarto, toma acción de todo esto. Ya ves, desanimas, fijas tu atención, recordar la fidelidad de Dios. Entonces es hora que empieces a caminar hacia adelante. ¿Sí? Dios te ha llamado. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Su plan no es que vivas arruinado. Su plan no es que vivas llorando. Su plan no es que vivas postrado. Su plan es que Él quiere hacer su obra a través de tu vida. Él quiere utilizarte. Él tiene un propósito para tu vida. Como padres muchas veces queremos inculcar a nuestros hijos a tomar decisiones correctas. Lo cual es, valga la redundancia, correcto. Debería ser así. Anhelamos lo mejor. Padres debemos inculcar a nuestros hijos a capacitarse, a estudiar. Y no soy carnal de decir que sean alguien. Pero sobre todas las cosas, asegúrate que estés exigiendo a tu hijo que pueda llegar a tener una buena comunión con Dios. Porque es Él quien realmente dará
las posibilidades, las herramientas, para que el día de mañana, si tu hijo es un arquitecto, sea un señor arquitecto. Si tu hijo es un doctor, sea un señor doctor. O sea la profesión que sea. Es necesario. Entonces necesitamos hacer esto. Tener la relación correcta. ¿Cuál es la relación correcta? Empezamos a descansar en Él. La palabra de Dios dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Cristo le dice a sus discípulos. Muchas veces, ¿sabes cuál es el problema de un cristiano? Y usted dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué se desanimó? Si yo siempre le veía a Él haciendo muchas cosas. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces estamos tan ocupados en las obras de Dios que no tenemos tiempo para estar ocupados con el Dios de la obra. ¿Se entiende? Está tan ocupado haciendo cosas que son tal vez a ojos de todos correctas, pero no tenés tiempo para estar con el Dios de la obra. Y viene cualquier cosa y te desanima. Tal vez estás tan ocupado y la gente no reconoce lo que estás haciendo. Es porque estás tan ocupado haciendo la obra que no tenías tiempo para el Dios de la obra. Hermanos, segundo, si te das cuenta de esto, organizar de vuelta tu vida. Te va a ayudar bastante. Tercero, una vez más, Dios está en control. Dios está en control. No le tomó por sorpresa tu desánimo. Él sabía que ibas a estar en esa situación. Entonces, confía en Él. Él tiene la salida. Ahora, cuán importante es que usted y yo podamos hacer esto. ¿Te gusta sentirte desalentado? Ojo, hay personas que realmente buscan. Yo no sé cómo lo hacen. Pero buscan la manera para ser el centro. Esas personas no pueden aprender a caminar solos. Y esa no es la voluntad de Dios. Usted necesita realmente confiar en Él. Cánsese de sentirse desalentado. Propóngase a cambiar esa actitud en su vida. Dios tiene cosas maravillosas para usted. Confíe en Él. No pierda el tiempo llorando en la esquina. Y termino con esto. Una vez más, otra cosa que termino. Cuando usted está desanimado, perdón por esto, usted está siendo egoísta. Cuando usted está llorando allá en un rincón porque nadie le quiere, porque nadie le ama y te invitan a comer un gusanito, ¿sí? Usted está siendo egoísta porque se está enfocando solo en usted, cuando ahí fuera de sus narices hay mucha necesidad. No pierda tiempo desanimándose. Si eso está golpeando, porque te quiero desanimar, bueno, bienvenido a este. Te lo desanimo. No haga eso. ¿Sí? Haga lo que hace cuando viene el cobrador a su casa. Dice mi papá que no está.